tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Hernández con Flip Latino. Hoy estoy con una persona que no solamente es una gran amiga, sino una gran inversionista y mentora, Ruth. Bienvenida a Flip Latino. Gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí contigo y también con toda tu audiencia. Gracias, gracias. Ruth, pues vamos a empezar, vamos a hablar de varios temas. Ruth, ¿cómo llega usted a los Estados Unidos o nació aquí? ¿Cuál es? Sí, gracias. Mira que vengo de familias inmigrantes y también siendo inmigrante porque a pesar que me trajeron de bebé, tenía un año, más bien cumplí un año cuando estábamos cruzando México porque nací en El Salvador. Pero mi mamá a los 22 años con mi tía que traía sus tres hijos, así que tres sobrinos, tres primos, tres sobrinos de mi mamá, así que éramos cuatro bebés cruzando la frontera, pues ya hace unas cuantas décadas atrás. Y mira, hoy estamos aquí en Estados Unidos viviendo el sueño americano. Qué bueno, qué bueno. Me gusta preguntar porque muchos de nosotros así empezamos, ¿no? Muchos son venidos de chicos, otros ya venimos de grandes, pero todos estamos aquí en el mismo barco buscando el sueño americano y buscando la mejora para nuestras familias. Pues al tema, ¿no? ¿Cómo hace Ruth para llegar a bienes raíces? O sea, ¿cuál fue su trabajó en otros tipos de trabajos o empezó ya así en lo grande, ¿no? Sabes, siempre yo le llamo a esto tu gran porqué, lo que te mueve, y todos tenemos eso adentro de nosotros, aunque muchas veces no sabemos dónde nos va a posicionar y hemos tenido varios la suerte de estar en esta gran industria, pero si regreso hacia atrás, cuando estaba en la escuela, cuando estaba en high school, sabía que tenía que ir a la universidad. Era algo como decimos en inglés, it had been ingrained in me, me lo habían puesto esa semilla y estaba ahí esa semilla que necesitaba un estudio universitario para poder salir del ciclo de la pobreza. Porque igual que muchos inmigrantes, experimenté eso de niña, el sufrimiento, la diferencia, el sentir discriminación por ser latina, el sentir también la discriminación por no tener suficiente dinero, no vestir bien. Estudié en uno de los condados más ricos de Estados Unidos, pero iba a la escuela pública, pero igual me rodeaba de muchos niños que sus padres tenían bastantes comodidades, entonces uno siempre sentía esa diferencia y sabía que solo por medio del estudio, la educación, íbamos a poder romper esas barreras. Gracias a Dios en bienes raíces nos hemos dado cuenta que no es que necesites un estudio universitario, sino es el conocimiento y la inversión de la educación en uno mismo. Bueno, para cortar la historia y hacértela corta, al no tener papeles, ser una residencia permanente y el hecho que me negaron muchas becas y FAFSA a la hora de entrar a la universidad, mi empleadora en ese entonces, yo trabajaba para una señora americana que tenía una lavandería, me dijo, Ruth, ¿no has considerado real estate, ser una realtor? Y eso pues a esa edad nunca se me había cruzado por la mente si tenía el potencial, si lo podía hacer, estando en mucha dificultad, no tenía celular, no tenía vehículo, entonces ni siquiera se me ocurrían esas cosas. Pero creo que cuando estás en un momento de mucha hambre, tienes un gran porqué y tu desesperación, sabes, aprendes a mover, y yo digo eso ya de parte de Dios, aprendes a mover toda esa energía, toda esa fuerza hacia otro lado. Y me dejé llevar por la fe, ¿verdad? Me dejé llevar por el hecho de que tenía un sueño y toda esa negatividad alrededor, pude cambiar esa energía a ponerlo a ¿por qué no? Y no me detuve, a pesar de los obstáculos, no me detuve en tratar de ver si podía pues seguir lo que ella me había dicho, seguir eso porque no lo miraba posible de ninguna otra manera. Y cuando ella me dijo que obviamente no es así, pero tú sabes, en real estate te venden flexibilidad, te venden que hay mucho dinero por hacer, te venden lo bonito. Yo dije, no, pues eso es lo que yo ocupo, yo necesito flexibilidad para estudiar, yo necesito lograr hacer bastante dinero, no puedo estar por hora ganando $8 la hora si nunca voy a pagar la universidad. Sí, Y claro. pues me tomó 6 meses hacer la primera transacción, que incluso fue con un inversionista, un americano que puso su casa a la venta. Y esa fue mi primer pues experiencia en bienes raíces. Gracias a Dios que fue con inversionista, esa semilla también quedó ahí adentro y pues se fue desarrollando con los años. Me tomó muchos más años de lo que hubiera querido entrar en el mundo de las inversiones, pero puedes decir que entré vendiendo, ayudando a las personas a comprar y vender real estate. Qué bueno. Digamos que, ¿qué le aconsejarías tú a alguien que, por ejemplo, ahorita nuestra gente tiene hambre de hacer algo, tiene hambre de aprender, tiene hambre de hacer bienes raíces, que se está dando mucho por allá afuera, ¿no? Que todos quieren hacer bienes raíces, pero no saben cómo empezar.
¿Qué le aconsejarías a alguien que está empezando? Que se eduque, que haga networking, que saque su licencia de bienes raíces. O sea, ¿qué sería, digamos, lo número uno que le pudieras decir? Pues yo he aprendido y me encanta eso, que cuando tenemos un deseo adentro y aunque no sepamos cómo lo vamos a llenar ese deseo, pero el solo hecho de tener el deseo es suficiente razón que nuestro adentro, nuestro interior, nuestra mente subconsciente sabe que somos capaces de lograrlo. Lo que pasa es que nuestra mente, la mente consciente, nos detienen los miedos, nos detienen las cosas malas que tal vez estemos escuchando en las noticias. Por lo tanto, para dejarnos llevar de ese deseo y que ese deseo sea más intenso, y la mejor manera que yo lo puedo poner es como cuando te enamoras de alguien, ¿verdad? Te enamoras de alguien, aunque tal vez veas que no hay posibilidad y tal vez lo veas como imposible. Yo siempre admiro a ustedes los hombres de que ustedes saben que puede venir el rejection, ¿verdad? El hecho de que no los acepten, pero cuando ya pusieron sus ojos en algo, ustedes van tras esa mujer, esa persona. Entonces nosotros las mujeres tenemos que también verlo de la misma manera y si ya tenemos el deseo de invertir en bienes raíces, creo que el sacrificio más grande, la mayoría de inmigrantes ya lo hicieron de dejar todo atrás en sus países. Estás en Estados Unidos, estás todavía en uno de los mejores países del mundo para crecer, para desarrollarte, donde tenemos la libertad, ¿verdad? No solamente la libertad de expresión, la libertad de trabajar, la libertad de desarrollarte. Y tenemos que hacer lo principal, es algo que he aprendido, es de que nosotros somos el conjunto de las 5 personas con las que más nos rodeamos. Y para mí eso era bien difícil, porque imagínate, viniendo de una familia pobre, viniendo de una familia con mentalidad de escasez, viniendo de una familia que todo era como problemas y que las posibilidades eran limitadas, estar en esa situación no es fácil, estar en esos círculos no es fácil, tener ese tipo de amistad no es fácil, tienes que salir de ahí, tienes que buscar estar en otros círculos y eso es algo que le pedí mucho, mucho la ayuda a Dios de poder ir escalando y muchas veces tal vez estamos acá abajo y queremos estar acá arriba y la escala no va a ser directamente, pero tenemos que ir como unas gradas, poco a poco, con intención buscando esas relaciones. Los eventos que tú haces como de networking son fabulosos porque va a poner a cualquier persona nueva en comunicación contigo y con personas en tu círculo, la cual estoy segura que ha sido difícil crear, ¿verdad? Porque armar algo de networking y rodearnos y hacer las relaciones toma tiempo, toma trabajo, pero para alguien nuevo, para alguien que está empezando, es la mejor inversión que pueden hacer, es cambiar su círculo y empezar a tener conversaciones con inversionistas para que su mente se vaya desarrollando. Y aún nosotros, tú lo sabes, Antonio, yo creo que tú y yo pensamos de la misma manera. Todavía nosotros entendemos que para ir al siguiente, a la siguiente grada, al siguiente nivel, tenemos que rodearnos con personas mejores que nosotros, Claro, ¿verdad? sí, Que sí. tengan más experiencia con nosotros para que ese deseo que tenemos adentro lo logremos cumplir. Sabemos que tenemos el potencial y lo logremos hacer. Yo digo, si nuestra gente latina que trabaja el campo, que trabaja de sol a sol, desde que se pone el sol hasta que el sol se va, y también lo veo cuando visito El Salvador, cómo la gente trabaja de duro por una escasez, por una cantidad de dinero mínima, mínima, abandonan, sacrifican todo de todo. Ahora no digamos para algo como un sueño de invertir en bienes raíces que sabemos que es una de las mejores industrias y más poderosas para crecer tu riqueza, cambiar tu vida, transformar tu vida. Así que van por buen camino. Es nada más que nos ayudemos unos con otros a seguirnos guiando y ir hacia adelante con fuerza. Y pues yo te agradezco muchísimo a ti, Antonio, porque cuando también te pidió ayuda, has estado ahí para mí. Gracias. No, y sabe que yo creo que no había escuchado eso que estaba diciendo que si ya hicimos el esfuerzo para pasar de este lado, ¿no? O sea, ¿por qué no se hace el esfuerzo en aprender y en llegar al siguiente nivel, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí, por ejemplo, cuando hice Tony Robbins, que camina uno en el fuego, es que lo que él dice, ¿no? Si caminas en el fuego, imagínate qué más no puedes hacer. Y eso me gustó lo que dijo que sí, nuestra gente ya hizo lo más duro, digamos, y viene aquí a lo mismo, ¿no? Y a no querer aprender o no querer educarse o no querer llegar al otro nivel, ¿no? Donde puede ser inversionista, donde puede hacer algo más. Pero me gustó eso que dijo y no lo había pensado de esa manera. Pero es bueno, digamos, tener otra perspectiva específicamente de gente que estamos en la misma rama, ¿no? Pero otra de las cosas, por ejemplo, digamos que, déjame ponerlo de esta manera, la gente necesita tener una educación formal
¿O es posible hacer esto sin una educación formal, digamos, solamente tomando cursos, aprendiendo con mentores, aprendiendo empíricamente? Mira, anteriormente mi mentalidad, porque eso es lo que nos enseñan en escuela, es que si no tenemos la educación formal, no vamos a lograr llegar lejos. Y también eso era algo que me enseñaban en casa, así que yo lo tenía como requisito, hasta que empecé a conocer personas que tenían mucho menos estudio que yo y que estaban mucho más avanzados que yo. Y fue ahí cuando yo dije, espérate, esto no hace sentido. Si yo he ido a la universidad, me sacrifiqué tanto, ¿cómo es posible que yo tengo 2 propiedades y esta persona tiene como 20? Me dobla por 10 veces. Y entonces luego empiezas a conocer más personas así, luego por medio del networking empiezas a conocer personas que ni siquiera documentación tienen, ¿verdad? Ni siquiera documentos legales en este país y tienen múltiples propiedades. Y te das cuenta que la educación formal, aunque es buena y es importante, y por qué no, pero eso no te debe detener si no la tienes en perseguir tus sueños, especialmente en una industria que voy a decir que es una industria vamos a decir, tan amplia, una industria que te permite tanta flexibilidad. El hecho que una persona desde su país en Latinoamérica, tengo unos clientes que ahora son inversionistas con nosotros, pero ellos empezaron a invertir desde Colombia, Antonio. Así que un país que te permite comprar propiedades aun cuando no estás en ese país, como Estados Unidos, tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Es cosa de que trabajemos nuestro mindset y nos demos cuenta de que todo es posible. Hablando de mentalidad, ¿usted piensa que la mentalidad tiene mucho que ver en este negocio? Y no solamente en este negocio, no, digamos, en cualquier negocio que quieras hacer. Sí, pero la mentalidad de la manera que yo lo defino no es solamente el hecho de que te eduques y aprendas las estrategias, sino que es tu corazón también, ¿verdad? Es como tu estómago también que tiene mente, ¿verdad? Es todo tu adentro, es todo tu interior, es tu mente subconsciente que te va a ayudar y te va a guiar y te va a impulsar porque van a venir momentos difíciles, van a venir momentos duros, van a venir momentos que nuestro cerebro lógicamente nos va a decir, no, no podemos, ya no puedo, no quiero tomar el riesgo. Y tenemos que saber tener fe, ¿verdad? Tener fe de que las cosas se nos van a dar, tener fe de que vamos a encontrar tal vez el partner que tiene el dinero si yo no tengo suficiente. Eso es una cosa de mentalidad. Tú sabes que entrevistaba bueno, de los estudiantes que tengo, entrevistaba a una persona y ella me decía, es que yo lo quiero hacer sola, yo no quiero asociarme con nadie más. Y yo le digo, y eso está bien, le digo, pero si no has logrado hacer tu primer trato, ¿y cuántos años llevas intentando tú sola? Que en ese caso ella me dijo, no, pues más de 10 años. Le digo, ¿cuántos años más quieres pasar luchando? Y le digo, eso es una situación de mentalidad. Le digo, tu mentalidad te está deteniendo de oportunidades. Le digo, no por falta de conocimiento, le digo, sino por falta de esa fe y le digo, y tener esa seguridad de que vas a encontrar un buen partner. Entonces la mentalidad es sumamente amplia y en conjunto a tu mente subconsciente, la fe y que tengas el corazón y veas las cosas de una manera positiva y sepas de que hay veces estar preparados para esto, porque también es mentalidad de que si no gano, por lo menos logré adquirir conocimiento y es mejor que no haber jugado para nada. Claro, a veces vas a ganar y a veces vas a perder, pero a veces vas a ganar conocimiento, ¿no? No vas a perder. Y eso es lo que mucha gente a veces no está preparada o no quiere verlo de esa manera, ¿no? Pero para eso tienes que ser positivo y tienes que tener esa mentalidad de que todo, o sea, todo va a salir bien. Una de las cosas importantes que muchas veces no vemos es de que este negocio es un negocio riesgoso y para eso tienes que tener un equipo. Tienes que tener conocimiento de lo que estás haciendo para poder mitigar un poco el riesgo, ¿no? ¿Cómo Ruth mitiga el riesgo de este negocio? Sí, bueno, para poder correr con más rapidez y poder hacer más, tuve que aprender, igual como le aconsejaba a la clienta y al estudiante, tuve que aprender a asociarme con más personas, a que la sociedad era buena y gracias a eso, desde que logramos hacer eso, logramos abarcar más, logramos hacer más cosas, porque mi tiempo yo me especializo en una área, el partner se especializa en otra área y así ponemos en conjunto nuestras habilidades, nuestros talentos y alguien con quien uno tenga una buena comunicación y eso nos ha permitido crecer a una velocidad más rápida.
Entonces, eso es lo que me ha permitido, vamos a decir, poderme desarrollar, poder entender más, porque vemos las cosas de otra perspectiva. Y cuando tienes un buen socio, cuando has logrado hacer una buena sociedad, uno depende de los talentos de uno hacia el otro y se va Sí, claro. apoyando, se va impulsando y minimizas el riesgo. Sí, las ganancias van a ser menos, pero en vez de hacer una transacción, vas a hacer tal vez dos o tres juntas con tu partner. Entonces también vas a multiplicar tus ganancias. 25% es mejor que 0%, ¿verdad? Eso es definitivo. Entonces, si tengo que poner cuatro tratos para hacer el 100%, pues hago cuatro tratos, pero también así minimicé mi riesgo en cuatro diferentes propiedades, puse mis huevos en cuatro diferentes propiedades y aprendí, que es lo más poderoso. Estoy logrando experiencia. No, y tienes razón, y mucha gente lo quiere hacer solo. Una de las cosas que yo les digo es que, por ejemplo, en bienes raíces sí vas a necesitar dinero, a necesitar crédito y vas a necesitar experiencia, pero no necesitas tenerlas todas tú solo, porque puedes traer socios que tengan ese tipo de experiencia del que usted está hablando. Ahora, ¿cuánto tiempo llevan Ruth y su esposo, que le mando un saludo? ¿Cuánto tiempo llevan en este negocio? Sí, nosotros en la parte de invertir como inversionistas ya 10 años, ya 10 años como inversionistas, enseñándole a las personas a comprar y vender propiedades. Y pues ha sido, aunque mucho más años ayudándole a la gente a comprar y vender, pero ya como inversionistas nosotros mismos, ya 10 años. No, y platicábamos cuando cuando me invitó, y gracias por la invitación, que casi tenemos el mismo tiempo que estamos en este negocio cuando en el 2008 que se cayó la economía y que ustedes ayudaban a las personas que estaban perdiendo sus propiedades y toda esa información y todo eso que pasamos, yo creo que nos ayudó para ser lo que somos ahora, lo que son ustedes ahora, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cómo pasaron ustedes esa economía? ¿Les fue bien? ¿Les fue Fue más o bien menos? dura, fue bien difícil porque era una jovencita y todo lo que yo había visto en el mercado era hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, en mi mentalidad era como, ay, le pegué al gordo, ya ahora ya aprendí, yo me veo posicionada muy bien y de repente lo que yo no sabía, la falta de conocimiento, la falta de experiencia, ¿verdad? Lo que estaba haciendo a un nivel altísimo, ¿verdad? La bolsa de valores, el stock market, cómo vendían los préstamos, las consecuencias que iba a traer la burbuja, ¿verdad? Sí, Ni claro. siquiera sabía o entendía que existía una burbuja. Para mí, todos los compradores que me buscaban entusiasmados de tener su casa y todo el mundo quería tener su casa y cumplir el sueño americano. Y nunca nos dimos cuenta de las consecuencias que eso estaba trayendo a nivel nacional. Y cuando el mercado se empieza a estancar y tus propiedades que tienes a la venta no se venden y luego los compradores se asustan y los compradores ya no quieren comprar. Y cuando vives de un negocio que es por comisión, Sí, claro. te empieza a dar mucho miedo, te empieza a dar mucho miedo y fue una situación muy, muy difícil. Llegó el momento que incluso yo tenía una nanny en la casa, yo muy cómoda con la nanny cuidando a mi hija y le tuve que decir, lo siento, ya no puedo seguirla contratando. Bueno, que era una familiar, pero igual dolía tener que hacer esas cosas y tener que cambiar, ¿verdad? En ese entonces hubieron grandes cambios, no solamente en nuestro estilo de vida, sino que grandes cambios como tomamos las decisiones que tomamos. Fue la primera vez, y gracias a Dios ha sido la única vez, que decidí poner la propiedad donde vivíamos en una venta corta por el miedo de que yo decía, no, es que si la casa ya había bajado, creo que un poco más de $150,000 y estaba negativo, pero el miedo era que el préstamo iba a cambiar y no sabía lo que iba a venir en el futuro y estaba ya teniendo dificultades haciendo el pago de la casa porque ya no, cuando no estás teniendo entradas de dinero, hacer un pago de $3,000 no es cosa fácil. Y pues fue ese momento tan difícil, pero que yo dije, bueno, por lo menos fui inteligente en la parte que dijo, ok, bueno, ya no voy a poder hacer el pago de esta casa, no sé qué va a pasar, pero empecé a ahorrar el dinero y nos mudamos a una propiedad de renta por un año y la pagué por adelantado y fue lo mejor que pude hacer para librarme del estrés. Y eso es Sí, algo que claro. yo le digo a las personas, cuando estemos pasando por dificultades, cuando estemos pasando por estrés, cuando estemos pasando por ansiedad, la mejor cosa o lo mejor que podemos hacer es buscar una solución a nuestro estado emocional. Porque el momento que nosotros le buscamos una solución a nuestro estado emocional, le damos la oportunidad a nuestra creatividad, a que seamos creativos
y dándole la oportunidad a la creatividad y saliéndome de el miedo y la ansiedad a la parte de la oportunidad. Sí, claro. Fue ahí donde empecé a aplicar y se me dio la oportunidad, gracias a Dios, una oportunidad que era muy difícil lograrla, pero una oportunidad que se me dio, que fue poner casas al mercado de los bancos, las casas que los bancos estaban embargando. Sí, sí. Logré representar a Wells Fargo. En ese entonces había un banco que se llamaba IndyMac Bank. Logré Sí, sí. representar a No sé. HUD. Y entonces eso me sostuvo durante todos esos años. Eso, gracias a Dios, evitó que me fuera en bancarrota, gracias a Dios me evitó que me tuviera que salir de la industria, como Sí, muchas claro. personas se fueron a ser meseros, personas que hacían lo mismo que yo, después se fueron a ser meseros, a hacer otros trabajos. Me acuerdo, había una gente bienes raíces que ella vendía $500,000, Antonio, $500,000 al año, una persona que yo admiraba muchísimo, y después me doy la sorpresa que voy al mall, al lugar de cremas de Estée Lauder, y ella estaba trabajando en Estée Lauder vendiendo cremas, Wow. imagínate. Y es Sí, esa pregunta, ¿verdad? Que uno se empieza a preguntar y decir, ok, cuando está la abundancia, ¿verdad? Cuando están los 7 años de abundancia, ¿qué voy a hacer? O cuando está este momento de oportunidad, ¿qué voy a hacer? Porque puede venir un momento de escasez, y eso es lo bonito en real estate, que sabemos que real estate puede bajar, pero va a volver a subir. Y claro, es tenemos que estar cíclico. preparados, tenemos que estar preparados y ser estratégicos en todo lo que hacemos. Sí, y otra de las cosas es que yo creo que todos somos vulnerables, ¿no? O sea, va a haber tiempos que, o sea, no vas a poder hacer el dinero que querías hacer. Yo perdí casas, perdí todo, y me fui a trabajar por $10 la hora para poder sostener a la familia y tenías que hacerlo porque no había otra opción. Solamente de esa manera, digamos que puedes salir adelante, ¿no? Y yo creo que mucha gente que ha empezado real estate en los últimos 5 o 10 años, no, o sea, ni siquiera tienen una idea de lo que pasó hace en el 2008, ¿no? Y yo, por ejemplo, como tú sabes, yo trabajé para NACA. Había gente que se suicidaba porque no podía pagar sus casas. Había gente que, o sea, les daban ataques al corazón. Hubo de todo, pero, o sea, cuando tú estás de la manera que piensas que, como tú dices, tienes que salir adelante de una o de otra manera porque tienes una familia, ¿no? Porque cuál es tu motivo, tu razón, ¿no? Ahí es cuando entra tu why, ¿no? Tu razón de hacer las cosas, ¿no? Tu familia o qué es lo qué es lo que te motiva, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos motivar, hablando de motivación, cómo podemos motivar a la comunidad a que sea mejor o que empiece a invertir en bienes raíces ahora? Claro, yo pienso que para los que somos padre de familia, la motivación debe de ser muy fácil, porque debe de ser nuestros hijos. Ponernos a pensar nuestros hijos, o si no somos padre de familia o nuestros hijos ya están grandes, piensa en tu retiro, piensa cómo va este país, piensa las cosas y las decisiones que este país hace con tu dinero que te quita del social y que tú no tienes derecho a ello, con el dinero que te quita de los impuestos, y tú no tienes derecho sobre qué porcentaje te van a quitar cuando tú eres un trabajador W2, que te quitan el dinero desde antes. Es solo cuando empiezas a invertir en bienes raíces que logras abrir el LLCs y tienes el poder de decir, voy a utilizar esta propiedad de inversión para pagar menos impuestos, ¿verdad? Que es una de las grandes ventajas, y que mucha gente, siendo inversionistas, por no tener buenas relaciones con contadores, pierden esa gran oportunidad de lo que es la depreciación, que es lo que utiliza el presidente Donald Trump como otros ricos para no pagar impuestos casi. Utilizan este sistema americano. Entonces, ¿cómo te motivas? Te motivas dándote cuenta que hoy en día las propiedades se están duplicando de valor prácticamente cada 15 años. En una zona que las casas no suben mucho, sabes que cada 30 años. Si tú tienes hijos pequeños, ponte a pensar que si ahorita es difícil para ti, ponte a pensar cómo va a ser el futuro para ellos. Nos damos cuenta que cada vez la calidad de vida en Estados Unidos cada vez es más difícil, y cuántas personas no solamente dependen de su trabajo, pero también están haciendo Uber Eats, están haciendo Grubhub, están teniendo que tener estos trabajos secundarios para poder solventar
¿verdad? Para poder solventar sus gastos. ¿Cómo estamos contra la inflación? Que no la vamos a detener, es parte del sistema americano, como también en otros países. Entonces, el juego, quieras jugar o no quieras jugar, si no estás dispuesto a jugar, vas a perder. Entonces, y van a perder tus hijos. Y yo creo que lo mejor que yo he podido aprender y ver de las personas que son aventadas, ¿verdad? Así lo decimos nosotros, aventadas, que están dispuestos a tomar el riesgo, que están dispuestos a trabajar con fe, están dispuestos a avanzar. Estas personas dejan un legado para sus hijos, un legado de que mi mamá fue aventada, mi papá fue aventado, mi papá fue echado hacia adelante, mi papá no tenía miedos, que mis padres eran muy trabajadores, y ya nos damos cuenta de una mentalidad no solamente como trabajadores latinos, sino que estratégicos, inteligentes, echados hacia adelante. Entonces empiezas a dejar este legado y esas semillas hacen que tu descendencia, tus hijos, la gente alrededor tuya se impacte y te das cuenta, después tu hermano quiere invertir en bienes raíces, tu hermana quiere invertir en bienes raíces porque están viendo tu progreso, están viendo lo que tú has logrado. Entonces, esa debe de ser nuestra motivación y que el día de mañana una propiedad bien estratégicamente y bien comprada nos puede ser un millonario. No, y tienen mucha razón. Y te digo, o sea, yo aprendo todos los días en esto, ¿no? Cuando escuchamos hablar a alguien más. Y tienes razón, o sea, todos los que son padres, todos los que somos padres, nuestros hijos debería ser la motivación número uno para hacer este negocio, para hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos, ¿no? O sea, decimos que los queremos mucho, pero no actuamos, ¿no? Para poder dejar un legado o para poder decir, bueno, por lo menos les voy a dar una vida cómoda, una vida mejor a la que yo tuve, ¿no? Que Mostrarles digan, el camino. o mostrarles el camino, exactamente. ¿Qué habilidades tú piensas que son esenciales para, bueno, hablando de nuestra comunidad, para tener éxito como emprendedor aquí en Estados Unidos? Yo creo que como latinos venimos de mucha escasez y tenemos que trabajar con nuestra mentalidad. ¿Cuál es la parte de la escasez? El cerebro, no sé si has escuchado, nuestro cerebro de cocodrilo, nuestro cerebro antiguo, el cual es el de los miedos. Dicen que nacemos con dos miedos solamente, dos miedos cuando nacemos, el miedo de caernos cuando somos bebés y el miedo de los ruidos grandes, de los de mucho ruido. Entonces los padres de familia que tienen niños, acuérdense de eso, de que el niño se asusta si siente que se va a caer o si hay ruidos grandes. Pero de adultos le tenemos miedo a todo le tenemos miedo. Y si escuchamos la noticia salimos aún con más miedo. Y luego hay personas que se vuelven adictos a escuchar las malas noticias. Entonces empezamos nosotros mismos a crear excusas. Yo ni siquiera le llamaría razones. Empezamos a crear excusas para defendernos y defender nuestra mentalidad de víctima, ¿verdad? Y suena fuerte, pero es una mentalidad de víctima, porque si tú como adulto y cuentas con tus cinco sentidos y no estás en una situación de deshabilidad, no debes de estar con una mentalidad de víctima, tienes que tener una mentalidad empoderada y tienes una responsabilidad, una obligación moral. Tú lo acabas de decir muy bien, para los padres de familia no debe de ser muy difícil motivarse a salir adelante y hacer lo mejor posible por sus hijos, pero se les olvida esa Sí, moralidad, ¿verdad? O esa responsabilidad que no solamente es traerlos a este mundo y darles de comer, sí, porque claro. cuando pensamos que eso es suficiente, por eso terminamos con hijos drogaditos, por eso terminamos con hijas que se nos van de la casa bien rápido y cuántos problemas no tenemos en la comunidad latina. Y luego tú le preguntas a los hijos por qué y te dicen, no, es que mi papá o mi mamá nunca estaba en casa, nunca hablaron conmigo. ¿Por qué? Porque siempre venían cansados después de venir de trabajar, no tenían tiempo para la familia, no había tiempo para vacacionar, no había tiempo para disfrutar. Y entonces estos niños se van criando con una mentalidad similar o peor que la de los padres, porque yo creo Claro. que por lo menos los padres, siendo inmigrantes, traen una mentalidad de trabajar duro. Estos nueva generación no quiere trabajar. Entonces, la nueva generación no quiere trabajar y quiere todo resuelto. Entonces, y si hablamos de mentalidad de víctima, yo molesto a mi hijo, ¿verdad? Tengo un hijo de 12 años y lo digo así con toda claridad porque soy madre. Entonces tengo mi hijo de 12 años y a mí me da risa las cosas que él ve como obstáculo. A mí me da risa las cosas por las cuales él se deprime, por las cosas que a él lo intimidan. Y le digo, hijo, eso no es nada. Le digo, eso no es nada. En la vida vas a tener que prepararte para cosas más grandes, para cosas más fuertes, ¿verdad? No te dejes y trato de, no es que no acepte, digamos, la situación emocional o las dificultades, es que no le quiero dar cabida. No quiero que
En inglés decimos dwell in it. Me pasó algo, Sí, sí. ay, con la mentalidad de víctima y me levanto el siguiente día y la mentalidad de víctima y que perdí dinero en esta transacción y sigo así como una cantaleta día tras día, en vez de decir qué pude aprender de esta situación o qué pude aprender de esta relación o qué pude aprender de este socio que tal vez me hizo mal para que la próxima vez haga yo No vuelva a mejores pasar. decisiones, ¿verdad? Sí, claro. Es aprender eso como comunidad latina de que estamos en un país de abundancia y que nosotros tenemos que buscar esa abundancia. Decir y limitar nuestros pensamientos limitantes a que sean pensamientos de empoderado. Algo que yo, hay un dicho de los indios nativos. Y a mí me encanta, me encanta. Dicen que el chief decía que todos los seres humanos tenemos dos lobos, ¿verdad? El lobo del miedo y el lobo de la fe. Y el niño le preguntaba al chief, ¿y cuál gana? Porque los dos están peleando constantemente. Y el chief, ¿verdad? El alto mandatario ahí entre los nativos le decía, pues al que tú le das de comer, al que tú le das de comer. Entonces, si yo le doy de comer al miedo, pues ese le va a ganar al otro y mi Sí, fe claro. se va a decaer. Pero si yo le doy de comer al de fe, ¿verdad? Este va a lograr sujetar a este otro y minimizar ese miedo. No que se va a desaparecer porque somos humanos, pero nos va a dar la valentía para seguir adelante. Claro, y por eso es importante rodearse de gente que piensa como tú o que está pensando positivamente. Si te juntas con cinco que están, pues, que no van por el buen camino, pues ahí es donde vas a caer tú vas a ser el sexto, ¿no? Y ya lo hemos escuchado muchas veces. ¿Cómo podemos educar a nuestra próxima generación? No digamos ¿cómo podemos educar a la gente que ya está aquí ahorita como nosotros que estamos haciendo esto? ¿Cómo podemos educarlos, pero también cómo podemos educar a la nueva generación? Mira, todo es una inversión y la mejor inversión es invertir en ti mismo. Y si tú estás y te la pasas, analiza cuántas horas te la pasas escuchando música, qué clase de música escuchas cuando podrías estar viendo un podcast que te enseñe, que te motive, que te dé estrategias, que te enseñe el camino, vamos a decirlo de esa manera. No vengo de una familia rica, pues con más razón, tienes que hacer tú tu propia riqueza porque aunque yo no nací de una familia rica puede nacer de mí. Entonces tengo una responsabilidad, eso no va a venir por sí solo, eso lo tengo que trabajar, eso lo tengo que buscar, ¿verdad? Así como uno busca una buena pieza de algo valioso, de la misma manera lo tengo que trabajar. Entonces tengo que aprender a cómo, qué es lo que escucho, ¿verdad? Yo soy muy precavida en la clase de música que escucho, no que no me guste la música que esté de moda, ¿verdad? No voy a decir eso, soy humana, ¿verdad? Pero trato de ponerle atención a la letra, ¿verdad? Si la letra, como decimos en la iglesia, edifica, si la letra me va a hacer mejor o me va a hacer sentirme peor como Claro. mujer. Después de escuchar esa canción, o me voy a sentir valorada como mujer o me voy a sentir desvalorada, ¿verdad? Y la música muchas veces hoy en día la mujer la desvalora. Son cosas que yo no quisiera que mi hija estuviera escuchando y tampoco que mi hijo tampoco, porque no quisiera que viera a la mujer de esa manera. Entonces trato de enfocarme en música que te empodere. Trato de escuchar personas como Bob Proctor, personas que me ayuden a trabajar con mi mentalidad. Aún estas personas ya dejaron de existir, pero igual me gusta escucharlos porque son consejos sabios, consejos también en lo que es la Biblia, esos versos bíblicos que me empoderan, esos versos bíblicos que me ayudan con mi fe. Entonces estoy siempre buscando lo positivo en cualquier situación para que me pueda ayudar, porque eso es lo que me va a ayudar, ¿verdad? Lo negativo no me va a hacer mejor, entonces trato de evitar situaciones adversas o negativas. Obviamente estamos en este mundo y estamos rodeados de todo, pero tenemos un libre albedrío de decidir dónde quiero dejarme guiar, ¿verdad? Y así como hacemos con nuestros hijos, que nos fijamos con quién se juntan, qué clase de amistades tienen, qué cosas hacen, lo mismo tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos, porque al final del día por dentro también somos niños y hacemos decisiones de niños también, entonces tenemos que autocorregirnos. Sí, claro. Ruth, sus libros favoritos, ¿qué libro le gusta escuchar o tiene algún podcast favorito? ¿Quiénes son sus mentores que todavía existen o que ya fallecieron? Sí, sabes, casi todas las mañanas no me canso de escuchar a Bob Proctor, no me Okay, canso de escucharlo, no sé si es su manera de hablar, si es su tonalidad de voz, no me canso de escucharlo a él. Me encanta también al doctor Joe Dispenza, okay, tiene unos cuantos libros, no te voy a decir el título exacto, pero tiene un libro en el cual es cómo uno transforma la mente, cómo uno se vuelve en un superhumano. Ese libro lo leí hace como 2 años atrás.
Me gustan libros que tengan que ver con motivación, siempre libros que trato de leer más de una vez, libros muy comunes como Padre Rico, Padre Pobre, tratamos de hablar de eso bastante, libros de Napoleon Hill como Las leyes del Sí, éxito. claro. Hay un libro que me encanta, es chiquitito, As a Man Thinketh, como el hombre piensa, Ok. la ciencia de hacerse rico. Entonces, estos libros que son clásicos, trato de leerlos o escucharlos en audio constantemente porque traen mucha sabiduría y muchas veces, con una vez que uno los lea, no se te va a quedar. Entonces, trato de escucharlos bastantes veces. Ok. Steve Harvey, con su libro, algo que se me quedó ahí es el termómetro del dinero, entonces entender esa parte que internamente nosotros hay un termómetro y que mientras no lo estemos incrementando, así también está nuestra mentalidad. Libros de John Maxwell, lo que es liderazgo, tiene unos libros como La ley del tope, 21 Laws, Irrefutable Laws of Leadership, donde nos enseña que todos tenemos un tope y la única manera que vamos a ir creciendo nuestro tope es creciendo nuestro liderazgo. Así que una cantidad de libros, no soy la mejor en los títulos, pero me gusta repetir y escuchar bastante de lo que ya he escuchado. Hay nuevos libros que también me han recomendado que estoy en el proceso de leerlos. Hoy que subí Ah, una ok. conferencia, había uno muy bueno que lo empecé a leer en el avión y que tengo que retomarlo. Hablando de bienes raíces, ¿cuáles son sus estrategias favoritas o cuáles ha hecho Fix and Flip, rentas? Hablábamos de que estaba empezando o que está haciendo ya Airbnb, ha usado multifamiliares. ¿Cuáles son sus estrategias favoritas? Sí, mira, casi hemos, gracias a Dios, experimentado con casi todas, no todas, y una de mis metas, sea que funcione o no funcione, es poder experimentar todas las estrategias que existen. Tengo ese deseo porque quiero tener esa experiencia, ¿verdad? Quiero saber, ok, qué es trabajar con Furnish Finders, quiero saber qué es trabajar con PadSplit, qué realmente hace eso por mí. Y como lo acabas de decir, ahorita estamos lanzando con nuestro primer Airbnb, que es el que estoy trabajando esta semana, comprando, que se compraron todos los muebles, que estamos lanzando con esta propiedad. ¿Por qué? Porque el Airbnb me proyecta muy buenos números y entonces quiero ver si es cierto. Pero mi estrategia favorita pienso que es buy and hold. En mi área no todo el tiempo podemos hacer el método BRRRR, aunque lo tratamos de hacer, pero no todo el tiempo va a funcionar como en otras zonas que el método BRRRR te funciona muy bien y creo que es un excelente método, es increíble cuando lo logras hacer bien. Y si quisiera poder desarrollar y encontrar áreas donde el dinero que yo meta lo vuelva a sacar y más. Es la mejor estrategia Sí, claro. realmente en la forma de decirlo, es la mejor estrategia porque te quedas con la propiedad y sigues avanzando. Y si diría que si hubiese una estrategia favorita, pues sería el método BRRRR, pero no todo el tiempo logro sacar el dinero que invertí, ¿verdad? Ahorita estamos viendo, analizando dos propiedades que vamos a lograr sacar la mitad de lo que invertimos, no todo, la mitad, pero igual vale la pena y la vamos a mantener. Ok, en su casa cuando era pequeña o cuando empezó a tener un poco más de idea cómo se manejaban las finanzas, ¿se hablaba de dinero, se hablaba de riqueza, se hablaba de Sí, esto? desafortunadamente en la casa de la manera que miraban el dinero es que si alguien lo tenía era porque a saber a quién se lo había robado. Sí, Entonces, o era a saber malo. qué maldades andaba haciendo. Y me acuerdo que mi papá, incluso cuando entré en la industria de bienes raíces y me tomó 6 meses vender mi primer casa, me acuerdo muy bien que mi papá decía, oh, no, es que tú estás queriendo hacer las cosas honestamente y la gente no anda haciendo las cosas honestamente. La gente que vende tiene que mentir y si tú no estás dispuesta a mentir, pues ahí te vas a quedar y mejor salte de esa industria porque no es Sí, para ti. Mejor ve a trabajar por hora porque si no estás lista para hacer lo que ellos hacen, no vas a ser exitosa. Y él tenía esa manera de pensar, realmente él realmente creía de que la gente, vamos a decir que eran labiosos, no sé si es la misma palabra para ustedes en México, pero la gente que tiene mucha sí, labia sí, es sí, porque tiende a mentir bastante, ¿verdad? sí, Y te sí, habla hablan mucho. pero mentiras, no verdad. Entonces mi papá así pensaba que esta gente pues era muy labiosa y también igual mi mamá y que tenían muchas, decían ellos, tenían muchas artimañas y cosas que hacían. Entonces no era como una muy buena perspectiva, era como que ellos decían, sí, supérate, sal adelante, pero era que nada más era como para vivir una vida cómoda, Sí, no claro. una vida de abundancia. ¿Verdad? Que hay una diferencia. Ellos querían que definitivamente no estuviéramos pobres como ellos,
y que tuviéramos una vida más cómoda, pero nunca nos miraban con riqueza, con abundancia, con el hecho de podernos retirar con bastante dinero, con bastantes propiedades. Eso no era algo que hablaba ni se miraba como posible, sino que muy imposible. Entonces, o al menos que tuvieras la suerte que alguien se casó con un rico o algo así, ¿verdad? Fuera de eso. Y Y aún eso eso es normal, ¿no? tenía sus problemas. Y eso es normal en nuestra comunidad, ¿no? O sea, bueno, son las maneras de hacerte rico, no, no, yo creo que nunca lo hemos visto, o aún en las novelas o en las películas, que alguien diga, oh, es que se hizo rico porque trabajó fuerte e invirtió y, o sea, todo eso, o se casó con el rico o se casó con la rica y ahora, Imagínate, nos tienen mal programados estas novelas, con razón nos cuesta tanto, sí, no nos exactamente. ayudan. ¿Quiénes fueron sus primeros mentores? ¿Su mamá, su papá? ¿Quién, digamos, la Definitivamente, apoyaba para hacer cosas grandes que quería hacer? definitivamente mi mamá y la mentalidad y el ejemplo que ella daba de mi abuela, una historia increíble que es la que quiero poner en un libro, porque la historia de mi abuela es lo que yo considero nuestra trayectoria o nuestra, cuando vemos nuestra genealogía, creo que le decimos en español. Y vemos de dónde venimos y nuestra identidad. Mi abuela fue huérfana, entonces al ser huérfana y fue violada, fue abusada, pasó por tantas situaciones que la mayoría de seres humanos se quiebran. Y si no se quiebran, están presos, ¿verdad? Entonces, o se suicidan, cosas así. Y mi abuela desarrolló un empoderamiento en su tiempo increíble para una mujer, sacó 9 hijos adelante, tuvo el valor de dejar a su segundo esposo cuando no le estaba siendo fiel y cosas que las mujeres en sí no se escuchaban que hicieran. Y fue la que tuvo su primer en sí negocio y después de tener el negocio compró su primer propiedad y esa propiedad fue la que se embargó, perdón, no embargó, se hipotecó para que mi tía pudiera llegar a los Estados Unidos como inmigrante, porque desde El Salvador, sí, imagínate, tenía estrategias. ¿Cómo le hizo? No lo sé, porque no sabía que existían líneas de crédito o Sí, maneras de hacer eso en El Salvador. claro. Pero cuando mi tía tenía el sueño de irse a los Estados Unidos y había mucha pobreza, era durante el tiempo de la guerra civil en El Salvador, era un momento muy difícil, muy crítico. Y pues para mi abuela decir, ¿verdad? Lo único que tengo, que es mi casa, voy a creer en el sueño de mi hija, voy a permitir que se vaya a otro país. No tenían familia en Estados Unidos, no tenía absolutamente a nadie, mi tía. Entonces mi abuela tuvo que tener visión, tuvo que tener fe, tuvo que tener valor para hipotecar su única propiedad y darle ese dinero a mi tía Nena, que fue la primera de la familia que emigró a los Estados Unidos y que gracias a la tía Nena yo llegué de bebé a los Estados Unidos y le debo todo mi éxito. Yo le digo a ella que es como mi segunda mamá, le debo mi éxito, le debo las oportunidades que Dios me ha permitido gracias al valor de estas grandes mujeres. Entonces, mi Claro. abuela, mi madre, mi tía, son mujeres que realmente han impactado en manera de ver la vida y la manera de pensar, como también mi primera empleadora, que era una americana, que me permitió pues trabajar para ella, que le caí tan bien que me llevaba a su casa, pues logré ver cómo vivía una persona con dinero, cómo comían, cómo disfrutaban, cómo era la vida diferente. Y cuando tú te empiezas a rodear de personas fuera de tu círculo y empiezas a creer que eso también es posible para ti, empieza a hacer cambios en tu manera de pensar y decir, es posible, es posible. Y yo creo que eso es algo poderoso, el momento que tú te abres a la posibilidad y no cierras las puertas a decir que no es posible, sino que empiezas a decir, esto es posible, lo puedo lograr y es como una semillita y entonces toca estar watering the plant, poniéndole agua a la La- semilla, sí, pero claro. como dijo Earl Nightingale, todos en nuestro cerebro somos una tierra y una tierra fértil y lo que tú le siembres, eso te va a producir. Entonces tenemos que asegurarnos de estar produciendo cosas que valen la pena, cosas de valor, cosas que nos empoderen, cosas que nos hagan mejor cada día. Hablando de empoderamiento, y sabe que esa historia es una historia, digamos que de grandes mujeres, ¿no? O sea, yo sé que los hombres supuestamente somos los que mandamos, ¿no? Pero eso es un mito, ¿no? Ya por ahí, porque yo recuerdo que mi madre también hizo lo mismo, ¿no? O sea, por ella hicimos muchas cosas, ¿no? 9 hijos también. Pero qué gran historia de tu abuela, o digamos que lo que tu abuela hizo en ese momento
se repercutió en todas las generaciones y se va a seguir repercutiendo, o sea, va a seguir siendo el cambio en todas las generaciones y las que vienen, ¿no? O sea, cambió generaciones solamente por pensar diferente. Solamente por pensar diferente, absolutamente. Y cualquier persona tal vez le hubiera dicho: "Estás loca, ¿cómo vas a hipotecar tu casa? Sí, Mira, tu hija", la hija era madre soltera con 3 hijos, podría decir: "Esa hija no ha hecho decisiones correctas, ¿cómo le vas a dar el dinero de todo lo que te ha costado? ¿Cómo vas a permitir que se vaya a un país donde no tiene familia?". Y como vuelvo y repito, si nosotros nos ponemos a ver las excusas o las razones por las cuales no vamos a ser exitosos, la línea es grandísima, la lista es grandísima. Y estas mujeres tuvieron que trabajar con fe, realmente con fe, y tener esa fe de que iba a encontrar una manera, mi tía. Y gracias a Dios, mi tía, pues también con ese amor no se decidió quedar, sino que decidió a los 2 años, creo que fue, regresar por mi madre, por mí y también por mis sobrinos, por los sobrinos de mi mami y mis primos, quiero decir. ok, eso es grandioso. ¿Qué significa el éxito para Ruth en este momento? ¿Qué es lo que piensa que es el éxito? Mira, el éxito es poder cambiar tu estado actual. Y cada vez que nosotros logramos cambiar nuestro estado actual hacia algo positivo, estamos siendo exitosos, aun si son pasos pequeños. Cuando el niño empieza a caminar, ¿verdad? Cuando somos padres o vemos un niño, un bebé, ¿verdad? Y empieza a caminar y dar sus primer pasos, sabemos y le aplaudimos. Diste tus primeros pasitos, lograste tener éxito, ese niño, esa criatura logró tener éxito y aunque se tiene que caer varias veces, porque no he conocido un niño que se levante, pare y empiece a caminar sin caerse, aunque se va a caer varias veces, nosotros como padres siempre estamos: "Tú puedes, levántate, levántate, tú puedes". Entonces, cada vez que nosotros logramos hacer eso para nosotros mismos, aun cuando nos caemos, como tú comentabas, como yo comentaba, pasó el tiempo de la recesión. Fue horrible, estoy segura, horrible, porque yo me acuerdo que fueron tiempos horribles, ¿verdad? Tiempos que no queremos Sí, volver a vivir, así caídas es. grandes y vergonzoso de cierta manera porque estamos en la industria. Entonces, caídas grandes, fuertes, pero nos levantamos de eso y el momento que nos levantamos de eso, logramos tener éxito, ¿verdad? El momento que logramos dar unos cuantos pasos hacia adelante, logramos tener éxito. Y si estamos teniendo este podcast hoy en día es porque podemos hablar de todas esas derrotas y el éxito que Dios nos ha permitido hasta el día de hoy y nos sentimos en plena confianza de poderlo contar y compartir porque entendemos que lo que uno está sembrando es lo que va a cosechar y estoy segura que lo que tú quieres cosechar es más éxitos igual que yo, entonces seguimos sembrando, 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 haciendo conexiones para que haya y venga la abundancia, porque son leyes universales como lo hemos leído, ¿verdad? Leyes universales que se cumplen en esta vida y que es necesario. Nos dice la Biblia, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces hay una obligación, una responsabilidad y yo encuentro éxito en cada una de esas cosas. Y una de las cosas importantes que, y usted lo dijo, el éxito no es monetario, ni siquiera es, la gente piensa que tener éxito es tener todo el dinero, todos los carros y todo lo demás, ¿no? Y muchas veces no lo es. O sea, ya cuando llegas a cierta meta, ya sabes que el éxito es solamente pasar tiempo con tu familia, pasar más tiempo con tu familia, ¿no? Tener más tiempo para hacer lo que quieres cuando quieres eh, pero para cada quien el éxito es diferente, ¿no? Por eso les pregunto usualmente qué es el éxito para ti, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué es la libertad financiera? O sea, ¿qué es lo que llama libertad financiera? Porque mucha gente habla de libertad financiera, ¿no? Pero ¿qué es para usted? Para mí libertad financiera es como lo que he podido hacer, gracias a Dios, en estos últimos tiempos, poder venir a El Salvador, poner a mi hijo en una de las mejores escuelas de aquí del país, a que conozca la cultura, a que conozca sus raíces, a que no se olvide, a poder conocer otras personas, hacer relaciones y que lo que he hecho, lo que he creado, los sistemas que he hecho estén funcionando, estén produciendo, estar en ese cuarto cuadrante como inversionista y también el tercer cuadrante, que tengas un sistema de negocio que esté produciendo y pues la libertad financiera va a ser completamente cuando no me tenga que acordar y pueda el dinero seguir produciéndose y vivir solo de las inversiones y no tener que preocuparme porque tengan hipotecas o no tener que preocuparme, ¿verdad? De nada de eso, porque ahorita pues la mayoría de nuestras propiedades sí tienen hipotecas, ¿verdad? Estamos en ese proceso, entonces no te voy a decir que estoy completamente financieramente libre, pero el momento
que esas propiedades ya no tengan hipotecas. De cierta manera, por el sistema americano va a tener que suceder, que varias de ellas van a mantener hipotecas, pero el momento que ya me sienta yo que estoy recibiendo suficiente dinero para cubrir todos mis gastos, vivir el estilo de vida que quiero comerme, lo que sea que me quiera comer y no pensar en el precio, sabiendo que todo se está pagando y que todo está bien y está bajo control y saber que tengo el dinero, la liquidez, que si me llama mi hija, mi hijo, mi madre, mi hermana que necesitan algo, que puedo decir, toma, aquí está. Pasamos una situación ahorita con mi hermana, estaba por su último año de la universidad en la escuela de Derecho, estaba para graduarse y pasó algo con su préstamo. Y mi hermana pues en sí trabaja pero muy poquitos para sobrevivir, como decimos, cuando estás en la universidad. Y pues no tenía nadie más que hablar y fui yo la que le cubrí un semestre, fueron un poco más de $15,000, solo un semestre en la escuela de Derecho. Y poder hacer eso para tu familia es algo gratificante y que no hay palabras para explicar el poder tener la habilidad de hacer eso. El día de mañana estamos todos expuestos a eso. Si te demandan, si necesitas representación, si necesitas un abogado, si necesitas alguien que te defienda, tener el recurso, el dinero para decir aquí está, para defenderme, es importante. Entonces todo eso es poder tener una libertad financiera, poder hacer todas esas cosas. Claro. Y muchas veces creo que se siente mejor, yo lo siento mejor cuando das que cuando recibes, ¿no? Sientes eso como que, Sientes wow, empoderado. sientes empoderado. Y eso es lo que veces de mucha gente no lo ve de esa manera, pero cuando estás en otra mentalidad, lo vas a ver diferente. Ruth, ¿qué le dirías tú a nuestra gente que todavía no está invirtiendo, que todavía lo está pensando, que está pensando que posiblemente no es el mejor tiempo para invertir? ¿Cuál es el mejor tiempo para invertir? Sí, dicen que el mejor tiempo fue ayer, pero si no puedes ayer, tiene que ser hoy. Pues sí. ¿Por qué? Porque todo va subiendo de precio, todo va subiendo, va la inflación. Hay un dicho que yo creo que también lo escuchamos desde Latinoamérica: el pobre se hace más pobre y el rico más rico. ¿De qué lado quieres estar tú? Y es así de sencillo, así de simple. ¿Quieres ser más pobre? ¿Verdad? Hiciste todo el sacrificio, te fuiste a Estados Unidos, dejaste todo atrás, si fuiste tú el que tomaste esa decisión y sabiendo que el mundo está cambiando y que no va a parar y que estamos ahora no solamente contra la competencia, pero aún hasta con los robots, en la inteligencia Sí, artificial, y que tienes tantas cosas que están a una velocidad increíble. Entonces, ¿en qué lado quieres estar? ¿Quieres estar en el grupo que se va haciendo más pobre porque no invierte, porque tu dinero no puede crecer en la cuenta bancaria a la misma velocidad que el dinero está creciendo? Nuevamente, las casas, si cada propiedad cada 15 años se duplica su valor, haz de cuenta que por cada $100,000 se vuelven a hacer otros $100,000. ¿Estás tú logrando ahorrar $100,000 en 15 años? ¿Estás logrando competir con eso? ¿Estás logrando hacer, vamos a decir, $1,000,000 en 30 años? ¿Estás logrando ahorrar de esa manera? Y si no lo estás haciendo, entonces, ¿qué estás haciendo? Y es por esa la razón que uno invierte en bienes raíces. Yo en lo personal sé que soy fatal para ahorrar dinero. Yo necesito tener responsabilidades. Porque si yo no tengo responsabilidades, yo me gasto todo el dinero que tengo, ¿verdad? Todo me lo gasto. Y ahí me sobran razones en qué gastarme el dinero. Entonces yo necesito tener obligaciones y responsabilidades. Pero qué bonito que estas obligaciones y responsabilidades son cosas que están creciendo mi patrimonio y son cosas para mi retiro y el bienestar de mi familia. Y en conjunto el legado que estoy trabajando y dejando. Y fuera de eso, también asegúrate de tener seguros que cubran las deudas. Si el día de mañana yo dejo de existir, el avión se cae, qué sé yo, mi hermana, la que es abogada, estaba bien asustada. Me dice, ay, Ruth, muchos aviones están cayendo últimamente. Ojalá que nunca vayas a estar en uno de ellos. Y le digo, pues espero que no. Le digo, pero si de esa manera Dios me quiere llevar, le digo, tengo que asegurarme de estar estratégicamente bien, que todo quede pagado. Le digo, con eso me quedo feliz y contenta con todo lo que tengo ahorita, que quede todo pagado y estoy contenta, le digo. sí. Entonces tenemos que siempre pensar de esa manera, de qué lado queremos estar. ¿Quieres estar del lado del pobre que se hace más pobre y que ese sea tu descendencia y tu futura generación? ¿O quieres estar del lado que cada vez se va haciendo más rico? Hablando de legado, ¿cómo quisiera Ruth que la recordaran la comunidad, la gente que la quiere, los inversionistas? ¿Cuál sería la manera que quisiera que la recordaran? Yo creo que no hay nada mejor que un ser humano nazca y que la persona, que ser humano que hizo un cambio, ¿verdad? Que logró hacer un cambio y un impacto positivo.
tanto para tu familia, que debe de ser tu moral responsibility, tu responsabilidad moral, ¿verdad? Tus hijos, los que trajiste a este mundo, como también lograr hacer cosas para tu familia inmediata, tus hermanos, tus padres, que dieron todo por ti. Entonces eso me ha quedado a mí muy claro, la responsabilidad que yo tengo con mis padres. Y que la misma Biblia nos dice, ¿verdad? Que es el primer mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y cómo los honras, no solamente con tu comportamiento, pero también con tus bienes, ¿verdad? Con poder resolver cosas para ellos. Y los honras de esa manera. Y luego empiezas a impactar a tu comunidad, a tu iglesia, a tu círculo, a tus amistades, a tus trabajadores, y luego empiezas a ser parte de networking y empiezas a impactar una comunidad más grande y empoderar una comunidad más grande, y estas personas logran invertir y crecer sus inversiones gracias a tus consejos, Antonio, gracias a los consejos míos y los consejos de otros que ya hemos avanzado en esta industria. Y esas personas hoy en día, estoy segura que igual que yo, tú tienes muchísimas historias, hoy en día son millonarios gracias a lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Gracias a que Sí, claro. nosotros llegamos a sus vidas y les enseñamos una herramienta, les enseñamos el camino. Y hoy en día esas personas, yo me quedo sorprendida. Hay personas como de esas que no solamente me han superado en los bienes raíces, me han superado en todo nivel de negocio. Tengo uno de mis clientes que tiene más de 15, voy a decir, más de 15 años que empezó a invertir conmigo, porque como te digo, yo empecé hace 10 años, pero empecé a enseñarle a los clientes a cómo invertir en bienes raíces antes de eso, y este fue uno de los primeros clientes, creo que hace como 15 años atrás, y su hijo, que también aprendió de su padre, su hijo siendo un jovencito, en su tercer año en negocios, creció su negocio a un nivel que estaba haciendo entre 3 a 7 millones por año, su hijo jovencito, porque fue influenciado por su padre y su padre fue influenciado por mí, su padre y su madre fue influenciado por mí en el mundo de las inversiones. Y tú vas viendo el resultado que esto va teniendo y el cambio de vida y el impacto, ¿verdad? Y es una cosa tan bonita ver ese cambio. Y entonces, y cuando esas personas hablan de ti, hablan de tu nombre, o personas que yo estoy segura que te ha pasado, Antonio, que ni siquiera las conoces y han escuchado de ti, ¿verdad? Sí. Ya tienen una referencia de ti. Entonces, en todo momento, cuando me dicen eso y me dicen, ay, Ruth, he escuchado mucho de ti, le digo, espero que sea bueno, le digo, espero que sea todo positivo, le digo, todo bueno, le digo, si he escuchado mucho de mí, es bueno y es positivo, entonces estamos bien, le digo, estoy entonces haciendo un buen trabajo. Y Claro. entonces te das cuenta que tu vida vale y vale la pena vivirla y la estás viviendo. Y si puedo compartir algo con ustedes, es un poco feo y triste, pero pasa. Teníamos un familiar que yo quisiera decir que es lejano, pero no era muy lejano, y no hizo cosas muy buenas en este mundo y dejó de existir a una temprana edad. Y mi madre, que es una gran mujer, mi madre dijo, gracias a Dios que ya no existe y ya no está haciendo daño. Entonces, y esa es la diferencia de una persona que hace bien y una persona que hace mal. Sí, claro. Ruth, es un placer poder platicar contigo y podríamos seguir platicando. Maybe hasta hacemos un segundo podcast porque tiene mucha información y mucha historia, ¿no? Y sobre todo mucha experiencia. No solamente bienes raíces en muchas cosas. Y yo sé que le gusta tomar clases, aprender. ¿Qué le diría a nuestra gente que quiere llegar donde quiere llegar, pero no quiere, primero no quiere tener un mentor, o no quiere leer libros, o no quiere ir a network? O sea, ¿qué maneras hay? Pues igual como le diríamos a nuestros hijos, si no quieres nada, entonces, ¿qué esperas en la vida? Sí, Es así de simple, ¿verdad? Le enseñamos a nuestros hijos y les damos el consejo, ¿verdad? Que no quieres sacrificarte, no quieres, piensas que las cosas te van a llegar acá a la boca, así me decía mi mamá, ¿verdad? Uso estas palabras porque así me trataban a mí. Y me decía, piensas que así acostada te van a llegar las cosas, piensas que así vas a salir adelante. Entonces, yo estoy segura que todos nuestros padres nos han hablado de esa manera, y es de la misma manera que nosotros nos tenemos que hablar con nosotros mismos y ser honestos, y más que honestos, porque estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, en decir, oye, sigue con esa mentalidad que no vas a progresar, y tenemos que nuevamente darnos autoterapia, especialmente si no puedes pagar por terapia, date terapia.
¿verdad? Date autoterapia y tienes que ser ese padre, esa madre, porque como te dije en un momento, Antonio, muchos de nosotros somos niños por dentro y como niños no nos queremos levantar, no queremos que nos rechacen, no queremos el sacrificio y peleamos contra eso. Decimos que lo queremos, pero nuestras acciones se muestran diferente, ¿verdad? El niño dice, ay, quiero ir a la escuela y quiero sacar buenas notas, pero no hace la tarea. Entonces, ¿cómo va a sacar buenas notas si no hace la Claro, tarea? si no Entonces, estudia. de esta misma manera nos tenemos que hablar a nosotros mismos y ser sinceros con nosotros mismos y darnos tiempo para pensar. Si les puedo dar y terminar con este consejo, cómprense algo para escribir y escriban todas las cosas que ustedes sienten que los detienen, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pensamientos que te detienen? ¿Cuáles son esas excusas? Porque no son razones, son excusas que te están deteniendo de lograr tus objetivos, de lograr tus metas, de lograr lo que quieres en esta vida. Y muchas veces vas a poner cosas como, ay, me hace falta dinero, me hace falta un mentor, estoy segura que va a venir eso, tal vez no lo quieras pagar, Sí, pero vas a reconocer que lo ¿verdad? Vas a reconocer que lo ocupas y que tienes que ser honesto contigo mismo, a poner todas las cosas de las cuales te están deteniendo y a la misma vez tienes que escribir algo positivo por cada cosa negativa. Entonces, si voy a poner no tengo dinero, entonces voy a escribir debajo de eso el objetivo que tengo. Tengo dinero y por eso invierto en bienes raíces. Así que a cada cosa negativa le vamos a poner lo positivo y vamos a reprogramar nuestra mente y vamos a analizar cada día la parte positiva, ¿verdad? Aunque yo todavía no tenga el dinero, la Biblia tiene un verso muy bonito, creo que es en Corintios, donde dice que uno por fe tiene que hacer de cuenta que las cosas ya están. Ya soy inversionista, aunque no lo sea, yo voy a mentalizarme que ya lo soy, yo me voy a programar mi mente que ya lo soy, yo me voy a dar autoterapia, que ya tengo el objetivo y tener esa fe que ya lo soy, ya soy millonaria. No lo soy, digamos, en dinero, pero vamos a decir, soy millonaria en proceso, ¿verdad? Ya sí. lo soy. Entonces, todas estas, o soy multimillonaria. Y es una cosa que tenemos que estarnos repitiendo, pero haz algo, ¿verdad? Porque si no haces nada, nuevamente te vas al grupo de los pobres se hacen más pobres y pues tendrás en la mentalidad de víctima. Así que tenemos que hacer algo. Sí, claro, y aparte, o sea, te tienes que autoprogramar y también tomar acción, ¿no? Porque si no tomas acción, ¿de qué sirve, no? Un saludo para la comunidad. ¿Qué le diría a nuestros inversionistas allá afuera? Ay, no, pues encantada de conocer. Sí, claro. Uno del otro y pues yo encantada de seguir aprendiendo y seguir estableciendo relaciones y creciendo mi network y a la misma vez poder ser un impacto positivo en este mundo. Y sé que muchos tenemos la misma meta, así que hay que seguir adelante con fuerza, con acción, como lo Sí. acabas de decir, Antonio. No nos podemos quedar on the sidelines, no nos podemos quedar a un lado, tenemos que estar jugando. Me gustó eso de que o quieres estar en el grupo de los ricos o quedarte en el grupo de los pobres, ¿no? Es la decisión de cada quien, ¿no? Así es, pero luego no te quejes. Sí, exactamente, y todos se quejan, ¿no? Ruth, un placer poder platicar con usted y bueno, pues a Flip Latino, inversiones en tu idioma, Flip Latino, el podcast.